¿Por qué las mujeres elegidas por Dios despiertan tanta envidia? Desde tiempos antiguos, aquellas marcadas por un propósito divino han sido objeto de miradas llenas de celos, críticas injustas y aislamiento. ¿La razón? Su luz revela lo que otros prefieren ocultar. En Génesis 37:11 leemos: sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Un versículo que refleja cómo la envidia surge cuando Dios hace evidente su elección en la vida de alguien. Hoy exploraremos esta realidad espiritual, entendiendo por qué la gracia y el favor sobre las mujeres escogidas provocan incomodidad en quienes no comprenden su llamado. Te mostraremos cómo identificar los rasgos de una mujer elegida y revelaremos las razones profundas detrás de la oposición que enfrenta. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros relatos bíblicos, vemos cómo la presencia del favor de Dios en una persona puede encender los corazones de otros con una mezcla de confusión, sospecha y muchas veces envidia. Esta reacción no es nueva, es tan antigua como la historia de José, cuyas túnicas de colores no solo simbolizaban el amor especial de su padre, sino también el sello del propósito divino que lo cubría. En Génesis 37:4 se nos dice: cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Aquella distinción, aquella gracia sobre su vida, se convirtió en el motivo por el cual sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. De la misma manera, hoy muchas mujeres que han sido elegidas por Dios caminan por la vida rodeadas de miradas que no comprenden, críticas que no han sido provocadas y rechazos que no saben explicar. Y lo que ocurre en lo invisible es exactamente lo que vivió José. Su favor generó resistencia. Lo que muchas no logran ver en esos momentos es que ese rechazo no es producto de algo que hayan hecho mal. Al contrario, muchas veces es la confirmación de que están caminando bajo la mirada especial de Dios. El favor visible que las rodea se convierte en una amenaza para los corazones no alineados con el cielo. No porque la mujer elegida se jacte, no porque ande proclamando su llamado, sino porque su sola existencia, sus decisiones, su fe, su paz, su manera de levantarse después de cada caída, empieza a evidenciar la falta de dirección o la desconexión espiritual en quienes la rodean. Y esa evidencia incomoda. Esa luz, sin proponérselo, expone. Es difícil comprender por qué alguien puede despertar rechazo simplemente por caminar con integridad, pero así sucede. Una mujer que ha sido marcada por Dios, aún en sus días más comunes, emite una diferencia. No se trata de vanidad ni de superioridad, se trata de una presencia. Es como Moisés descendiendo del monte, cuyo rostro resplandecía después de estar con Dios. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esa luz no fue buscada, fue resultado del encuentro, y esa es la clave. La envidia no se despierta por lo que una mujer pretende, sino por lo que irradia sin siquiera darse cuenta. Algunas sienten este rechazo desde pequeñas, desde la escuela, cuando su manera de pensar no encajaba del todo con los demás, cuando preferían estar en silencio observando en lugar de ser parte del bullicio, cuando sus ideas eran diferentes, más profundas, y no encontraban un lugar donde ser comprendidas. Otras lo sienten en el hogar, donde los demás no pueden entender su sensibilidad espiritual, su deseo por lo correcto, su inclinación al ayudar o a soñar con cosas grandes. Y lo más desconcertante es que ese rechazo muchas veces viene de personas cercanas, personas que deberían brindar apoyo, pero que no pueden lidiar con la gracia que esa mujer lleva encima, como le ocurrió a David con Saúl, cuando el joven comenzó a ganar victorias.
Cuando las canciones populares decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Viendo Samuel 18:7, el corazón de Saúl se llenó de celos, aunque David nunca buscó protagonismo. Lo mismo ocurre con las mujeres elegidas. No buscan destacarse, simplemente obedecen, pero al obedecer se elevan, y al elevarse molestan. Ese favor tiene peso. No siempre se nota con claridad en lo natural, pero en lo espiritual hay un resplandor que no puede ser ocultado. La mujer elegida muchas veces no entiende por qué, a pesar de su bondad, los demás la miran con desdén. No entiende por qué sus amistades se enfrían sin razón, o por qué sus logros, lejos de generar alegría en los otros, provocan comentarios sarcásticos, silencios incómodos o desprecios disfrazados de bromas. Pero todo esto es consecuencia de una verdad espiritual profunda. El favor de Dios es visible para quienes están cerca, incluso si no lo pueden definir. Y cuando ese favor brilla, quien vive en tinieblas no lo soporta. Juan 3:20 lo afirma. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Sin darse cuenta, la mujer elegida se convierte en un reflejo de esa luz, y es aquí donde comienza el conflicto interno. Muchas mujeres empiezan a cuestionarse, se preguntan si han hecho algo malo, comienzan a dudar de sí mismas, se esfuerzan más por agradar, por encajar, por hacerse pequeñas para no incomodar. Pero lo que no comprenden es que su esencia está diseñada para sobresalir, no por soberbia, sino por función divina. No fueron llamadas a diluirse en un entorno, sino a transformarlo. No fueron creadas para ajustarse, sino para provocar cambio. En Mateo 5:14-15 Jesús dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Cómo esconder algo que fue hecho para brillar? La envidia se alimenta del temor. Las personas que no han entendido su propio valor, que no han sanado sus heridas, que no han descubierto su propósito, tienden a sentirse amenazadas por quien sí lo ha hecho. No porque la mujer elegida quiera competir, sino porque su vida hace que los demás se pregunten por qué no están avanzando igual. Esto produce un choque interno que, si no es gestionado con madurez espiritual, se traduce en rechazo, burla o sabotaje. Por eso muchas mujeres elegidas enfrentan obstáculos no del mundo, sino de sus propios círculos. Como Jesús, que dijo en Marcos 6:4, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. La mujer elegida no puede evitar ser vista. Su llamado la precede. Hay algo en su manera de hablar, de caminar, de perseverar, que deja huella. Incluso cuando se equivoca, hay gracia. Incluso cuando cae, hay restauración. Y esa capacidad de levantarse, de no perder su esencia, de seguir creyendo aunque esté herida, es lo que desconcierta. ¿Cómo puede seguir adelante después de lo que vivió? ¿Cómo puede seguir amando después de lo que le hicieron? ¿Cómo puede seguir soñando después de tanta oposición? La respuesta está en quién la respalda. Romanos 8:31 declara: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando una mujer ha sido sellada por Dios, no importa cuántos hablen mal, cuántos intenten opacarla, cuántos le cierren puertas, el cielo abrirá nuevas rutas donde parecía que no había camino. Ese favor no es simplemente una bendición externa. Es un manto, es un escudo, es una asignación. Por eso no desaparece con el rechazo, por eso no se diluye con las críticas. Es lo que sostuvo a Esther en el palacio, lo que guardó a Débora en la batalla, lo que fortaleció a María al cargar al Salvador en su vientre, siendo señalada por todos. Cada una de ellas fue objeto de observación, incomprensión y seguramente envidia. Pero ninguna se desvió. Ninguna cambió su postura para agradar a los hombres, porque el favor verdadero no se negocia, se honra. La mujer elegida debe entender que la envidia
no es un obstáculo que la detiene, sino un termómetro que confirma que está avanzando. Nadie envidia a quien está estancado, nadie critica a quien no representa una amenaza. La envidia es el ruido que hace la inseguridad ajena cuando alguien más comienza a florecer. Y aunque duele, aunque cansa, aunque a veces desanima, es señal de que algo en esa mujer está funcionando. Está brillando, está cumpliendo su propósito. El enemigo también lo sabe. Por eso trata de usar esa envidia para generar duda, división y temor. Quiere que la mujer elegida piense que está sola, que es rechazada porque algo está mal en ella. Pero eso es mentira. Está siendo rechazada porque algo está demasiado bien en ella, porque su obediencia está causando movimiento, porque su intercesión está liberando atmósferas, porque su testimonio está sanando a otros. Y cuando eso sucede, el infierno se incomoda. Cada mujer que ha sentido el peso de esa oposición debe levantar la cabeza con más firmeza. No fuiste llamada a vivir para complacer expectativas humanas. Fuiste llamada a establecer el reino en la tierra. Y para eso necesitarás soportar miradas, rumores y puertas cerradas. Pero también verás cómo esas mismas personas que hoy dudan de ti, mañana serán testigos de tu resurrección. Como con Jesús, que fue traicionado, abandonado, crucificado, pero también fue glorificado. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa exaltación también es promesa para ti. La clave está en no bajar la mirada, en no dejar que los dardos de la crítica atraviesen tu identidad, en no adaptarte para que otros no se sientan inseguros. En lugar de eso, mantente firme. Profundiza en tu relación con Dios. Refuerza tu propósito. Sigue sirviendo, soñando, sanando, construyendo. Porque el favor que Dios te dio no se retira por lo que los demás piensen. Y aunque la envidia venga como un viento frío, no podrá apagar lo que el Espíritu ha encendido en ti. No lo olvides. Si estás enfrentando resistencia, probablemente estás exactamente donde Dios quiere que estés. Y si las miradas te juzgan, es porque el cielo te ha distinguido. El favor visible siempre genera resistencia invisible, pero también genera protección sobrenatural. Es tiempo de que lo abraces sin miedo, porque esa gracia que llevas no solo es un regalo, es una señal de que el cielo te respalda. Cuando Dios marca a una mujer con su unción, algo en ella comienza a transformarse de forma radical. No es simplemente un cambio exterior, ni una mejora moral, ni un refinamiento de carácter. Es una presencia, una evidencia espiritual que va más allá de lo visible. La mujer ungida no busca reconocimiento, pero resplandece. No exige atención, pero no puede ser ignorada. La razón es simple: ha sido apartada. Su caminar ya no está regido por los patrones del mundo, sino por la dirección del cielo. Y es justamente esa distinción la que provoca incomodidad en quienes aún no han entendido el valor de lo sagrado. Desde afuera, algunos confunden su firmeza con soberbia, su silencio con desprecio, su discernimiento con juicio. Pero lo que en realidad están viendo no es arrogancia, es unción. La diferencia de una mujer elegida es el resultado de una consagración. Cuando Dios unge, lo hace con propósito, y ese propósito exige separación. En Levítico 20:26, el Señor declaró a su pueblo: habéis de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esta separación no es elitismo espiritual, es parte del diseño divino. La mujer elegida camina diferente porque ha sido llamada a representar lo eterno en medio de lo temporal. Su vida comienza a reflejar prioridades celestiales, decisiones contraculturales, una paz que no depende de las circunstancias y una fuerza que no nace del esfuerzo humano. Todo eso, desde la perspectiva de los que viven conforme a la carne, es difícil de procesar, porque aquello que no se entiende
se critica. El enemigo conoce el peso de la unción, por eso lanza confusión sobre su significado. En un mundo donde brillar por lo superficial es celebrado, brillar por lo espiritual es combatido. Cuando una mujer elige la santidad, cuando rechaza las voces de la presión social y abraza la voz de Dios, el contraste que genera es abrumador. Y ese contraste revela. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 2, 15-16, porque para Dios somos grato, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. La mujer elegida sin decir una palabra puede ser un testimonio viviente que revela las carencias espirituales de quienes la rodean, no porque quiera humillar, sino porque su sola existencia trae convicción. El problema no está en la luz que porta, sino en la incapacidad de los demás para tolerarla. El mismo Jesús fue rechazado no por hacer el mal, sino por hacer el bien con autoridad. En Mateo 7, 28, 29 leemos: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa autoridad divina incomoda, no por su violencia, sino por su verdad, no por su imposición, sino por su claridad. Una mujer elegida habla y actúa desde esa misma autoridad, no porque se crea superior, sino porque ha sido empoderada desde lo alto, y quienes no entienden la fuente de esa seguridad, rápidamente la malinterpretan. Muchos esperan que las mujeres caminen bajo patrones predecibles, agradables, discretas, adaptables. Pero la mujer que ha sido ungida por Dios no puede ser domesticada por las expectativas humanas. No sigue la corriente, no busca la aprobación, no vive atrapada en la necesidad de encajar. Vive para agradar a su Señor. Gálatas 1:10 hace una pregunta penetrante: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta declaración también aplica para las hijas de Dios. Una mujer que vive para agradar a Dios inevitablemente desagrada a quienes viven para agradarse a sí mismos. Es por eso que su diferencia es tan evidente. Mientras otros buscan atención a través de la apariencia, ella refleja santidad. Mientras otros se aferran al control, ella camina en obediencia. Mientras otros manipulan, ella intercede. Mientras otros gritan, ella declara palabra. Y esa diferencia descoloca, porque no es común, porque no es predecible, porque no se puede imitar sin presencia. La unción no se simula, no se finge. Es como el perfume de nardo derramado sobre los pies de Jesús, inconfundible, penetrante, glorioso. Su fragancia lo llena todo. Así es la vida de una mujer ungida. Sin embargo, la unción no la exime del dolor, no la protege de las críticas, ni la hace inmune al rechazo. De hecho, muchas veces la convierte en blanco principal de los ataques, porque aquello que no puede ser controlado se intenta desacreditar. Así como el liderazgo de Moisés fue cuestionado por sus propios hermanos Aarón y María, así también la autoridad de una mujer elegida será puesta en duda por quienes no aceptan que Dios levanta a quien Él quiere. Números 12:2 recoge sus palabras de envidia. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? El Señor escuchó aquello, y cuando Dios escucha la deshonra hacia sus escogidos, responde. La envidia hacia la mujer ungida no tiene que ver con lo que hace, sino con lo que representa. Representa una vida consagrada, un estándar más alto, una intimidad que otros no conocen. Representa un llamado que desafía la mediocridad, una pasión que incomoda al tibio, una fe que expone la incredulidad. Por eso la atacan, no por sus errores, sino por su esencia, no por su debilidad, sino por su fuerza, no por lo que pierde, sino por lo que lleva.
porque dentro de ella hay algo eterno que el mundo no puede comprender ni tolerar. El Espíritu de Dios no reposa sobre una vida que ama el aplauso más que la obediencia. Por eso la mujer elegida vive muchas veces en un espacio de aparente contradicción. Vive bajo la gracia, pero también bajo sospecha. Camina con autoridad, pero es observada con recelo. Tiene claridad de visión, pero enfrenta oposición continua. Y es aquí donde su firmeza debe ser inquebrantable, porque su identidad no depende de los halagos, ni se desmorona con los juicios. Su identidad fue sellada por el cielo. Isaías 61:1 profetiza: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Esa unción no fue resultado de su mérito, sino de la elección divina. Y lo que Dios unge, el mundo no siempre lo entiende, pero el infierno lo reconoce. Por eso el ataque es tan intenso, porque el infierno sabe que una mujer llena del Espíritu es una amenaza, no porque grite, sino porque ora, no porque imponga, sino porque transforma, no porque manipule, sino porque revela. Su sola presencia puede cambiar atmósferas, puede deshacer yugos, derribar fortalezas, restaurar corazones, y todo eso sin necesidad de un escenario, sin buscar protagonismo, sin levantar la voz. Su autoridad no está en su volumen, está en su espíritu. Es como lo dijo Pedro en 1 Pedro 3:4: el adorno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esa estima delante de Dios no siempre se traduce en estima delante de los hombres. Y es aquí donde muchas mujeres luchan, porque desean ser comprendidas, aceptadas, valoradas. Pero la unción no busca aceptación, busca obediencia. La unción no se adapta, avanza. No se acomoda, confronta. No se justifica, permanece. Y quien no ha muerto a su ego no puede entender esa firmeza. Por eso la juzgan como arrogante, porque su libertad parece rebeldía para el control, porque su certeza parece insensibilidad para el emocionalismo, porque su fe parece locura para la lógica. Pero esa diferencia es la señal, es lo que confirma que ha sido separada. Romanos 12:2 lo resume así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no es estética, es espiritual y provoca distancia con el sistema de este mundo. La mujer elegida no se conforma, y esa inconformidad con lo que no honra a Dios es percibida como amenaza por los que han hecho del sistema su hogar. La resistencia a su diferencia, entonces, es una respuesta natural a su llamado, no porque ella provoque división, sino porque la verdad divide. Jesús mismo dijo en Lucas 12:51: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. No porque Él amara el conflicto, sino porque su presencia separa lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano, lo eterno de lo pasajero. Esa misma separación sucede cuando una mujer ungida camina en su llamado. Su vida comienza a ser una espada que divide lo superficial de lo profundo. Y aunque sea difícil, es necesario, porque esa mujer ha sido llamada a marcar generaciones, no a seguir multitudes. Ha sido llamada a formar discípulos, no a acumular seguidores. Ha sido enviada a liberar, no a agradar. Su obediencia no es una opción, es una asignación. Y cada vez que permanece fiel, cada vez que escoge lo eterno por encima de lo popular, está caminando en una dirección contraria a la corriente. Pero es justo en esa dirección donde el cielo avanza. Así que cuando enfrente críticas, cuando sea señalada, cuando sea ignorada por ser diferente, debe recordar que esa diferencia no es un defecto, es una marca, una evidencia, una señal de que la unción sobre ella está operando. No hay necesidad de defenderse, de explicarse, de justificarse. La unción se explica sola. La diferencia es intencional.
Y es esa diferencia la que la posicionará exactamente donde Dios la quiere. Porque lo que el mundo llama arrogancia, el cielo llama identidad. Lo que el mundo considera exageración, el cielo lo reconoce como celo por su presencia. Lo que el mundo etiqueta como rareza, Dios lo celebra como obediencia radical. La mujer ungida no camina para ser entendida, camina para ser obediente. Y esa obediencia, aunque dolorosa, es la puerta al cumplimiento del propósito eterno para el cual fue escogida. Así permanece, así resiste, así brilla. Porque la diferencia no es un obstáculo, es su evidencia. No es un problema, es su plataforma. No es un motivo de vergüenza, es su corona. Y esa corona, aunque invisible para muchos, ha sido colocada por manos eternas que no se equivocan. Dios la ha hecho diferente porque ha sido llamada a transformar. Su diferencia no es arrogancia, es unción. Y la unción, aunque incomprendida, es innegable. Cuando una mujer es llamada por Dios para cumplir un propósito eterno, muchas veces el primer escenario que atraviesa no es una plataforma ni un lugar de honra, sino un espacio de silencio. Un terreno donde parece que nada florece y donde las voces que antes la rodeaban desaparecen una a una. Ese lugar de aislamiento no es casualidad, no es castigo ni abandono. Es parte del diseño divino, porque antes de levantar a una mujer en público, Dios la forma en lo secreto. Antes de vestirla con autoridad, la viste con humildad. Antes de confiarle una misión visible, trabaja con paciencia en lo invisible de su carácter, sus pensamientos, sus emociones y su espíritu. Y ese proceso, aunque parezca vacío, está lleno de gloria. Desde la antigüedad, Dios ha trabajado en las vidas de sus elegidas a través de la separación. Ana, la madre del profeta Samuel, conoció la aflicción en medio de la humillación de Penina. Su dolor no fue ignorado, su oración solitaria fue escuchada. 1 Samuel 1:10 lo describe con claridad. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Su aislamiento en el templo, su aparente insignificancia, era en realidad un altar donde Dios estaba formando a una mujer que daría a luz a un profeta. Su soledad era parte del llamado. Era el entorno donde su fe maduraba y donde su identidad era purificada en el fuego de la prueba. Ese proceso también se repite hoy. Cada mujer que ha sido separada por Dios experimenta temporadas donde se siente incomprendida, donde sus palabras parecen caer al vacío, donde sus sueños parecen irrelevantes y su presencia innecesaria. Pero ese desierto tiene un propósito. Jesús mismo pasó por el desierto antes de iniciar su ministerio. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue llevado por el enemigo, fue conducido por el Espíritu. Lo mismo ocurre con la mujer elegida. No está en la soledad por error, sino por intención divina. Allí es donde su dependencia de Dios se profundiza, donde ya no puede confiar en la validación externa, donde el aplauso cesa y la única voz que queda es la del Creador. En ese lugar no hay competencia, no hay distracciones, no hay necesidad de aparentar, solo hay verdad. La mujer frente a su Dios. Y es ahí donde Dios hace las obras más profundas. Muchos no comprenden por qué una mujer llena de dones, con tanta capacidad y entrega, parece quedar relegada en etapas de su vida. No reciben invitaciones, no se les abren puertas, no tienen con quién compartir lo que arde en su corazón. Y esa sensación de estar apartada muchas veces produce dolor. Pero lo que en la tierra se interpreta como exclusión, en el cielo es preparación. Porque quien ha de llevar autoridad, primero debe ser probado en la obediencia sin testigos. Quien ha de hablar con sabiduría, primero debe aprender a callar en la presencia de Dios.
y quien ha de edificar a otros debe ser edificada primero en las profundidades de su comunión con el Espíritu. La mujer que ha sido llamada por Dios no puede evitar esa etapa. No importa su trasfondo, su edad o sus talentos, todas, sin excepción, deben pasar por el crisol de la separación, porque en ese espacio Dios trabaja lo que el mundo no ve. Allí moldea intenciones, quebranta el orgullo, sana heridas, alinea motivaciones. El Salmo 51:6 revela: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esa sabiduría no se obtiene con libros ni con experiencias humanas, sino con lágrimas, silencio y presencia. La mujer que atraviesa esta etapa aprende a distinguir la voz de Dios en medio de la oscuridad. Aprende a confiar en sus promesas, aunque no vea resultados inmediatos. Aprende a caminar por fe, no por vista. Y es precisamente en ese tiempo que muchas comienzan a ser blanco de críticas, porque no se entiende por qué se apartan, por qué ya no buscan las mismas cosas, por qué ya no encajan donde antes eran bienvenidas. Algunas incluso son vistas como extrañas, frías o demasiado espirituales. Pero ese juicio nace de la ignorancia espiritual, porque el mundo celebra el ruido, pero el cielo honra lo oculto. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:6: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la dinámica del reino. Lo que Dios hace en el secreto tendrá manifestación en lo visible, pero solo cuando Él lo decida. Muchos temen a la soledad, pero la mujer ungida la abraza, no porque sea fácil, sino porque ha entendido que ahí reside su fortaleza. Ahí se le revela el verdadero sentido del llamado. Ahí se le recuerda que no necesita ser vista por los hombres para ser aprobada por Dios. El libro de Isaías contiene una promesa para quienes caminan por lugares solitarios con fidelidad. En Isaías 45:3, Dios dice: Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El secreto está lleno de riquezas, pero solo se le entrega a quienes han aprendido a estar allí, sin quejarse, sin huir, sin negociar su proceso. La preparación en la soledad no solo transforma el interior de la mujer, también la capacita para resistir lo que vendrá, porque toda mujer que ha sido elegida enfrentará oposición. Y si no ha sido entrenada en la intimidad con Dios, la crítica del mundo la aplastará. Si no ha aprendido a escuchar la voz del cielo, el ruido del infierno la confundirá. Si no ha sido afirmada en su identidad por el Padre, los comentarios de los hombres le robarán el aliento. Pero si ha pasado tiempo en el fuego de Dios, no temerá el fuego de los hombres. Como los amigos de Daniel en el horno, no será consumida. Daniel 3:27 dice que ni siquiera el olor del fuego quedó en ellos. Así sale una mujer formada por Dios en la intimidad, intacta, inquebrantable, libre. En este proceso hay lágrimas, hay noches donde el alma parece desgarrarse, donde las preguntas superan las respuestas, donde las emociones intentan sabotear la fe, pero Dios no se ofende por la debilidad, Él se glorifica en ella. 2 Corintios 12:9 declara: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en esa debilidad que la mujer elegida aprende a depender, aprende que no necesita saber todo para seguir avanzando, que no necesita sentir para obedecer, que no necesita entender para confiar. Aprende que la obediencia no es un acto emocional, sino espiritual. Y ese aprendizaje solo se obtiene en el silencio de Dios, cuando todo lo demás ha callado. El rechazo que experimenta en este proceso no es permanente, pero es necesario, porque la limpieza que Dios hace en ese tiempo no es solo interna, también es relacional. Hay conexiones que deben romperse, alianzas que deben cesar,
ambientes que deben cerrarse, porque no todos pueden caminar con ella hacia lo que Dios ha preparado. Abraham no pudo llevar a Lot con él más allá de cierto punto, y cuando se separaron, la visión se abrió. Génesis 13:14 afirma: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. La mujer elegida verá más claramente cuando deje atrás lo que no fue llamado con ella. Esa separación duele, pero libera. Rompe la dependencia emocional, corta los lazos con lo improductivo. Y en ese espacio de soledad, la mujer aprende a caminar con Dios como su única compañía. Como Noemí y Ruth en los campos de Moab, el caminar puede ser solitario, pero en el campo ajeno comienza la redención. Allí, en lo desconocido, en lo incierto, en lo improbable, es donde Dios comienza a escribir la nueva historia. Y todo empieza con una mujer dispuesta a quedarse cuando los demás se van, a esperar cuando todo se detiene, a confiar cuando todo se oscurece. Esa es la señal de una elegida, no su talento, sino su perseverancia, no su capacidad, sino su fidelidad. La preparación silenciosa tiene un objetivo: formar una mujer que no dependa de lo externo para mantenerse firme, que no necesite títulos para saber quién es, que no se desvíe por la crítica ni se hinche con la alabanza. Una mujer así no se forma en un día, se forma en la espera, en el abandono, en la noche, en el lugar donde nadie la aplaude, pero Dios la observa, donde nadie la entiende, pero Dios la afirma, donde nadie la invita, pero el cielo la llama. Y cuando esa mujer sale de ese lugar, nada la puede detener, porque ya murió al reconocimiento humano, ya entregó su voluntad, ya vació su alma y ahora está llena de la presencia del Altísimo. Cada paso en el desierto tiene un sentido, cada noche sin respuesta, cada día sin fruto visible, cada puerta cerrada. Todo forma parte del entrenamiento y Dios no desperdicia ningún dolor. Cada lágrima sembrada en ese terreno invisible se convertirá en cosecha pública. Salmo 126:5 lo promete: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Lo que ahora parece pérdida será testimonio. Lo que hoy es silencio, mañana será voz. Lo que hoy es desierto, mañana será territorio conquistado. Pero primero, Dios debe formar el corazón, porque una mujer puede llegar alto con su talento, pero solo permanecerá allí con carácter, y ese carácter no se compra, se forja. Una mujer que ha sido formada en la intimidad con Dios no teme a la soledad, porque la ha convertido en altar. No necesita explicación para cada estación, porque ha aprendido que el tiempo de Dios es perfecto. No compite, porque entiende que su llamado es único. No se compara, porque sabe que lo que lleva por dentro no depende de las opiniones de los demás. Vive con la certeza de que si Dios la separó, es porque la está preparando para algo que requiere profundidad, algo que no todos pueden sostener, algo que solo se construye con raíces fuertes, invisibles, profundas. La temporada de soledad no es una interrupción del plan de Dios, es el taller donde Él construye el fundamento. Y si el fundamento es sólido, el edificio no caerá. Si las raíces son profundas, la tormenta no arrastrará el árbol. Y si el corazón está lleno de Dios, ninguna crítica vaciará su identidad. Esa es la verdad que toda mujer elegida debe abrazar. No ha sido olvidada, ha sido escondida para ser revelada en el momento exacto. Su soledad es señal de su llamado, su silencio es preparación para su voz, y su rechazo, aunque duela, es parte del camino hacia el cumplimiento del propósito eterno que Dios ya ha determinado sobre su vida. Cuando una mujer es elegida por Dios, no solo es apartada, sino también dotada de una visión que va más allá de su entorno. Esa visión es una carga sagrada que transforma su forma de mirar el mundo, de interpretar los tiempos, de actuar en medio de las circunstancias. No se trata de una simple intuición o un deseo noble,
Es una revelación que ha sido depositada en su espíritu con un propósito eterno. Esa visión no siempre puede explicarse con palabras humanas, ni encajarse en las estructuras lógicas de quienes la rodean. Por eso, muchas veces, ella camina con los ojos puestos en una promesa que otros no ven, en un destino que otros no comprenden, en un mandato que para otros no tiene sentido. Y es precisamente esa diferencia lo que provoca cuestionamientos, dudas y resistencia. La Escritura está llena de ejemplos donde Dios entrega visiones incomprendidas a personas que luego fueron instrumentos claves en su plan. Cuando Noé recibió instrucciones detalladas para construir un arca, la tierra no conocía la lluvia. A los ojos de su generación, su obediencia era locura. Sin embargo, su fidelidad a la visión divina lo posicionó como canal de salvación para su familia. Génesis 6:22 lo describe así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hubo necesidad de explicaciones a su entorno, no hubo intentos de convencer a los burladores, solo obediencia. Esa es la actitud que caracteriza a la mujer elegida. No discute su visión, la vive. Quienes no han recibido esa visión espiritual difícilmente podrán validarla, porque la visión no nace de la aprobación externa, sino de la comunión profunda con Dios. Cuando Él revela su plan, lo hace en lo secreto, en el lugar donde los ojos humanos no penetran. Allí deposita ideas, estrategias, imágenes, urgencias. Y quien recibe ese depósito comienza a caminar de otra manera. Deja de buscar lo común. Deja de conformarse con lo superficial. Comienza a alejarse de lo que distrae, porque ahora ve lo que antes no veía. Como Eliseo, cuando oró por su siervo para que sus ojos fueran abiertos, y éste pudo ver los carros de fuego alrededor. 2 Reyes 6:17. Así también la mujer elegida camina con una conciencia aguda de lo invisible. Y esa conciencia, cuando es malinterpretada, genera incomodidad. Hay quienes la acusan de exagerada, de obsesiva, de soñadora. No comprenden por qué no se conforma con una vida estable, por qué anhela más, por qué se mantiene firme en una dirección que para otros parece incierta. Pero ella no necesita la comprensión de quienes no han visto lo que Dios le mostró. Necesita fidelidad, porque si la visión viene de Dios, entonces todo lo demás es secundario. La oposición no detiene lo que el cielo ha activado. En Habacuc 2:13 nos recuerda: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa promesa es suficiente para sostenerla. La visión no solo cambia lo que ve, también transforma lo que tolera. La mujer que ha visto lo eterno ya no puede soportar lo trivial. Su discernimiento se vuelve agudo, su tiempo se vuelve sagrado, su energía se dirige con precisión. Hay una intensidad que se manifiesta no en lo emocional, sino en lo espiritual. Y quienes no están listos para esa intensidad la perciben como amenaza, porque una mujer con visión confronta la inercia, provoca movimiento, despierta lo dormido, y lo hace sin alzar la voz, sin imponer. Lo hace porque su presencia está llena de propósito, y el propósito no se esconde. Por eso muchos de sus pasos serán solitarios, no porque esté errada, sino porque avanza por caminos que aún no han sido pavimentados por otros. Como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero con la certeza de que aquel que lo llamó era fiel. Así también la mujer elegida avanza. Hebreos 11:8 lo afirma: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa obediencia radical es incomprensible para quienes caminan por vista, pero para quien ha sido guiada por visión, es el único camino posible. No se trata de impulsividad,
Se trata de dirección. No es una mujer que actúa por emoción, es una mujer que responde a una instrucción. Y esa instrucción no se repite para satisfacer la curiosidad de los demás. Es entregada una vez con claridad en el espíritu. Y basta. No necesita más, porque la palabra de Dios es suficiente para quien ha aprendido a escucharla. Como María, que guardaba todas las palabras en su corazón sin necesidad de explicarlas, así también lo hace la mujer elegida. Lucas 2:19 dice: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Su silencio no es pasividad, es reverencia. Una visión entregada por Dios demanda administración fiel. No se comparte con cualquiera, no se ajusta para agradar, no se abandona ante la primera oposición. Se cuida, se ora, se protege, porque es sagrada. Quienes no entienden esto piensan que la mujer elegida actúa con altivez, pero no es altivez, es responsabilidad. Ha sido encargada con algo que no le pertenece, es un canal, no una dueña, y sabe que rendirá cuentas. Por eso no se distrae, por eso no se desvía, por eso no se detiene, aunque sea criticada. La envidia surge cuando otros ven que ella camina con una seguridad que ellos no comprenden. No saben de dónde viene su fuerza, su enfoque, su convicción, porque no han oído lo que ella oyó, no han visto lo que ella vio, no llevan el peso que ella carga. Pero en lugar de preguntar, asumen. En lugar de acercarse con humildad, atacan desde la sospecha. Y así se cumple lo que Jesús dijo en Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. La visión no siempre es recibida, pero debe ser cumplida. Esa mujer no busca validación, busca cumplimiento, no busca aprobación, busca dirección, no busca exaltación, busca obediencia, porque sabe que el cumplimiento de la visión no depende de cuántos la entiendan, sino de cuán fiel sea ella a lo que le fue confiado. Por eso no permite que la crítica le robe la claridad, ni que el rechazo la saque del camino, ni que la burla la desvíe del objetivo. Su enfoque es una señal, es una evidencia de que algo mayor se está gestando en el cielo. Dios no entrega visión a quien no está dispuesto a cargarla, porque la visión, aunque gloriosa, pesa, no por su dificultad, sino por su santidad. Y quien ha recibido esa carga vive con la conciencia constante de que está caminando por designio divino. Nada es casual, nada es trivial. Cada decisión, cada palabra, cada relación, cada paso está conectado al cumplimiento de un plan eterno. Por eso esa mujer parece intensa, porque lo es, no por impulso, sino por llamado, no por ansiedad, sino por responsabilidad. En Jeremías 1:11-12, Dios le muestra al profeta una vara de almendro y luego le dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La mujer elegida también ha visto, y cuando ha visto correctamente, Dios se encarga del cumplimiento. Ella no tiene que forzar puertas ni empujar procesos, solo tiene que mantenerse en la dirección correcta, porque la visión lleva en sí misma la semilla de su cumplimiento. Y si es fiel, la cosecha llegará. Los tiempos de espera no son señal de error, son parte del proceso, porque la visión también necesita madurar y la mujer que la lleva necesita fortalecerse. Por eso Dios no solo revela, también forma, porque no se trata solo de ver, se trata de sostener. Y para sostener una visión celestial hace falta una estructura interior sólida, fe inquebrantable, paciencia probada, humildad cultivada. Sin estos elementos, la visión no se convierte en legado, se convierte en frustración. Pero cuando la mujer permanece, cuando no suelta lo que Dios le entregó, aunque todo parezca adverso, entonces comienza a abrirse un camino que otros empezarán a ver. Lo que antes era incomprendido, ahora se vuelve evidente. Lo que antes era rechazado, ahora es buscado. Lo que antes era motivo de burla, ahora se convierte en referencia.
porque la visión siempre se impone tarde o temprano. Isaías 55:11 lo declara con autoridad. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por eso no debe rendirse. Por eso no debe callar lo que Dios ha puesto en su corazón. Aunque parezca que nadie escucha, aunque parezca que nada cambia, aunque parezca que todo está detenido, la visión sigue viva. Y si fue entregada por Dios, cumplirá su propósito. Su tarea no es entender los tiempos con exactitud, es permanecer en obediencia mientras los tiempos se cumplen, porque lo que Dios revela, lo respalda, y lo que Él promete, lo ejecuta. La incomprensión es parte del proceso. No todos verán lo que ella ve, no todos caminarán con ella, no todos celebrarán su fidelidad, pero eso no importa, porque la visión no es un tema colectivo, es un encargo personal. Y quien ha sido elegida sabe que no puede detenerse hasta que vea lo que fue anunciado. Como el profeta Elías, que vio la nube pequeña en el cielo y supo que la lluvia venía, así también ella ve señales que para otros son insignificantes, pero que para su espíritu son confirmaciones de que Dios sigue en control. Y eso le basta para seguir. La mujer que lleva una visión divina tiene que aprender a vivir entre la burla y la promesa, entre el rechazo de los hombres y la aprobación de Dios, entre lo invisible de hoy y la manifestación de mañana. Y en ese espacio se define su fidelidad. Si puede mantenerse firme cuando no hay aplausos, si puede sostenerse cuando todo parece contrario, si puede guardar el fuego encendido sin que el frío la apague, entonces está lista para ver el cumplimiento. No porque lo haya forzado, sino porque lo ha sostenido. Y cuando ese día llegue, cuando la visión se cumpla, cuando lo que llevaba en su espíritu se manifieste en lo natural, entonces entenderá que cada paso valió la pena, cada noche de oración, cada día de silencio, cada crítica recibida, cada renuncia hecha, porque todo fue parte del plan, porque todo estuvo alineado al cumplimiento, porque Dios nunca revela algo sin tener ya preparado el momento exacto de su cumplimiento. Y cuando ese momento llega, nadie lo puede detener. Así camina la mujer elegida, con visión en los ojos, propósito en el corazón y obediencia en sus pasos. No importa si otros no entienden, no importa si otros no creen, no importa si otros se burlan. Lo importante es que Dios habló, y si Él habló, entonces todo lo demás se acomodará a su tiempo, a su manera y con su sello, porque lo que nace en el cielo siempre encuentra su manifestación en la tierra. Y lo que ha sido confiado a una mujer elegida no morirá en su vientre, nacerá, florecerá e impactará, porque fue Dios quien lo sembró. Y cuando Dios planta, Él también se encarga de hacer crecer. La envidia que enfrenta una mujer elegida no tiene su raíz en lo visible, sino en lo espiritual. No se origina porque haya hecho algo para merecerla, sino porque su vida se ha convertido en un espejo que refleja la gracia de Dios. Y esa gracia, cuando es vista por corazones no alineados con el cielo, despierta conflicto. La envidia es una reacción del alma herida frente a la luz que no puede comprender. No es una respuesta al orgullo, sino al favor. No es un juicio justo, sino una manifestación del vacío interior de quien no ha sanado su identidad. Por eso, cuando una mujer es distinguida por Dios, es también observada con sospecha, resistida con silencios y cuestionada incluso por quienes alguna vez caminaron con ella. Porque la gracia que porta no se puede ignorar. El relato de Caín y Abel lo revela con claridad. Ambos ofrecieron sacrificio, pero solo uno fue aceptado. Y cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, Caín se llenó de ira. Génesis 4, 6 o 7 dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? La reacción de Caín no fue un problema con Abel, sino con su propia condición.
no podía soportar que la excelencia de otro pusiera en evidencia su descuido. Así opera también la envidia espiritual. No es un ataque contra quien brilla, es una expresión del dolor no resuelto en quien no quiere cambiar. Una mujer que ha sido sellada por el Espíritu no tiene que hablar mucho para provocar reacciones. Su obediencia habla, su consagración incomoda, su firmeza confronta. Y quienes aún viven atados al temor, al ego o a la comparación, no pueden soportar esa luz. Porque la unción no solo edifica, también revela. Como Jesús cuando sanaba en sábado y los fariseos se escandalizaban no por el milagro, sino porque el milagro dejaba en evidencia su religiosidad. Así también, una mujer alineada al cielo sin decir una palabra puede hacer temblar estructuras que ya no portan vida. Y esa sacudida no siempre será bien recibida. Pero la envidia no tiene poder sobre una mujer que conoce su posición en Dios. Puede doler, puede cansar, puede desanimar, pero no la detiene, porque su identidad no se construyó en la aceptación humana, sino en la voz de aquel que la llamó. Romanos 8:33 lo afirma. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esa justificación no depende de aplausos ni de alianzas. Proviene del cielo. Y cuando una mujer camina con esa certeza, puede atravesar los lugares más hostiles, sabiendo que su respaldo no está en las multitudes, sino en el Espíritu. Esa convicción la vuelve inmune a la comparación, libre del temor y firme en el propósito que el cielo ya decretó sobre ella. El crecimiento espiritual de una mujer elegida siempre está acompañado de un aumento en la oposición. No porque busque conflictos, sino porque cada vez que asciende un nivel más alto en su relación con Dios, sus movimientos se vuelven más visibles en el mundo espiritual. El avance provoca reacción. Cada paso firme hacia su propósito genera incomodidad en quienes no están listos para ver a alguien elevarse en obediencia. Esa resistencia no es casual. Es una señal clara de que su proceso está dando fruto. La mujer que antes era ignorada, ahora es observada. La que antes pasaba desapercibida, ahora se vuelve un punto de referencia. Porque el crecimiento verdadero no puede esconderse. Así como una semilla no puede permanecer bajo tierra cuando es regada y nutrida, así tampoco puede la mujer elegida ocultar lo que Dios está haciendo en su vida. Ese crecimiento molesta no por lo que hace, sino por lo que representa. Su madurez espiritual evidencia estancamientos ajenos. Su discernimiento revela errores que otros prefieren ignorar. Su avance sutil pero constante se convierte en un espejo incómodo para quienes han preferido conformarse. Por eso, cuando Dios comienza a levantarla, también comienzan a levantarse voces contrarias. A veces disfrazadas de consejos, otras veces cubiertas de críticas sutiles, pero con la misma intención, frenar el avance. Lo mismo ocurrió con Nehemías cuando intentó reconstruir los muros. Los enemigos se levantaron no cuando pensó el plan, sino cuando comenzó a ejecutarlo. Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. La envidia se activa ante la acción. Dios no solo llama, también edifica, y al edificar a la mujer elegida, transforma sus reacciones, sus hábitos, su perspectiva. Lo que antes le hería, ahora la fortalece. Lo que antes le confundía, ahora lo discierne. Porque el crecimiento no solo se mide por lo que logra, sino por lo que deja de tolerar. Su crecimiento interior comienza a marcar un contraste cada vez más notorio, y ese contraste provoca rechazo en ambientes donde la superficialidad es norma. Porque quien crece en Dios no se acomoda, no negocia principios, no minimiza su fe para agradar, no silencia su verdad para mantener amistades. Y esa firmeza espiritual es percibida como amenaza, porque quien ha madurado no puede ser manipulado. El proceso de crecimiento espiritual no se da en la comodidad, se da en el campo de batalla,
en la incomprensión, en la resistencia. Cada paso exige una renuncia, cada revelación demanda obediencia, cada avance implica un precio. Pero ese precio vale la pena, porque al final del proceso, lo que emerge no es solo una mujer más fuerte, sino una mujer irreconocible. Segunda de Corintios 3:18 lo explica así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Esa transformación es real. No solo la cambia a ella, cambia su entorno. Y por eso la envidia no cesa, porque lo que ella representa es la evidencia de que Dios aún levanta, aún transforma, aún usa a quien le cree. Su crecimiento constante es una respuesta al cielo y una confrontación a la tierra. No busca demostrar nada, pero su vida demuestra todo. Y aunque le duela ser malinterpretada, no retrocede. Porque su meta no es ser entendida, sino ser obediente. Lo que comenzó como un susurro en la intimidad, ahora se ha convertido en un eco que no puede silenciarse. Porque el crecimiento que Dios produce no se frena por la crítica, se sostiene con convicción, se alimenta de fe y se corona con gloria. Y quien se atreve a mantenerse firme a pesar de la oposición, será testigo de la recompensa que Dios ha preparado para quienes perseveran. La envidia que enfrenta una mujer elegida no es el final de su historia, es apenas la prueba de que el cielo ha certificado su identidad. No se trata de ser admirada, sino de ser fiel. No importa cuántas puertas se cierren, si el llamado de Dios sigue abierto, porque una mujer elegida no fue creada para conformarse con lo que otros entienden, sino para manifestar lo que el Espíritu ha revelado. Su batalla no es por aceptación, es por permanencia. Y su victoria no se mide en reconocimiento humano, sino en cuánto logra transformar desde el silencio. Cuando el Espíritu Santo marca su vida, la convierte en mensaje viviente, en espada que discierne atmósferas, en voz que derriba argumentos sin alzar el tono. Por eso su andar no puede ser detenido por la envidia. Está ungida para ir más allá, para dejar huella donde otras temieron entrar, porque lo que Dios deposita, nadie puede destruirlo.